Bueno, el tema que vamos a ver hoy, nos vamos a olvidar un poquito ya de renal. Lo que vimos de renal, ya con eso nos alcanza y nos sobra. A mí lo que me interesaba que supieran, digamos, de renal, era básicamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona desde el punto de vista funcional. Anatómicamente, bueno, ya sabemos que está formado por los riñones, que son el filtro, los uréteres, perdón, los riñones que son el filtro y que aparte forman la orina, ¿m? Que ayudan a mantener la presión arterial también y a eliminar todos los desechos. Básicamente esas son las funciones más importantes y fundamentales del sistema renal y obviamente, vuelvo a repetir, anatómicamente está formado por los riñones, eh, los uréteres, que son los conductos básicamente que conducen la orina formada hacia la vejiga que no es otra cosa que el órgano que recibe la orina y que la almacena hasta el momento de la eliminación. Y después obviamente está la uretra, que es el tubito, digamos, que permite la salida de la orina al exterior. No hay mucha vuelta con respecto a sistema urinario, básicamente es eso. Eh, y ahora ahí vamos a comenzar con sistema respiratorio. También bastante sencillo, bastante tranqui, no hay demasiadas complicaciones. ¿eh? Y les digo más o menos en qué página está esto donde lo encaré, que es la 146, y que habla un poquitito, acá está todo el dibujito. Fíjense que acá nos habla de la constitución, está formado por las fosas nasales, la faringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Vamos a ir viendo un poquitito cada una de estas cosas en particular, porque hay muchas cosas que son interesantes. Pero antes de empezar a hablar un poco de esto, vamos a ver que el aparato respiratorio tiene una función fundamental, que precisamente es la de tomar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Ese oxígeno en nuestro organismo va a cumplir una innumerable cantidad de funciones. Una de las funciones más importantes que va a cumplir el oxígeno es la de oxidar. Cualquier cosa que sume oxígeno se le dice oxidar. Vieron que la palabra oxidar siempre está, digamos, como ahí algo que no es bueno. Estás oxidada, no podés caminar, no podés correr, o estoy oxidada, no puedo bailar, o si un hierro se oxidó, está feo, pero no siempre la oxidación es algo que está mal o que aparece mal. La oxidación precisamente es la ganancia de oxígeno, cuando se une el oxígeno a algo. En nuestro organismo y en muchas cosas, la oxidación, o sea, la ganancia de oxígeno, forma parte de reacciones químicas que permiten la formación de otros elementos, que a veces son fundamentales. Precisamente la oxidación de los alimentos permite la obtención de energía a nivel celular. Y obviamente que esto es muy bueno, ¿no? Pero bueno. O sea que, ¿se acuerdan cuando hablábamos un poquitito al principio que decíamos y hablábamos que el intercambio gaseoso se producía en los alvéolos y todas esas cosas? Bien, hay que tener en cuenta eso. Pero también tenemos que ver que el aire, que es el que va a contener el oxígeno, por algún lado tiene que entrar. Obviamente esa entrada son las fosas nasales. También puede entrar por la boca el aire, ¿no? De hecho, podemos hablar porque el aire también entra por la boca y sale por la boca. Pero acá lo importante es que en el sistema respiratorio
¿por qué es tan importante respirar por la nariz y no respirar por la boca? El aire que nosotros tomamos del exterior está sucio, tiene partículas, aunque no las veamos, tiene partículas, tiene bacterias, tiene una temperatura diferente a nuestro interior, al interior de nuestro cuerpo. Respirar por la nariz es muy importante porque, primero y principal, ese aire que entra va a estar a una diferencia de temperatura, y cuando llega a los pulmones tiene que estar a la misma temperatura que está todo nuestro interior. Bien, precisamente en las fosas nasales hay unas estructuras que se denominan cornetes, que son las que se van a encargar de empezar a calentar el aire. Precisamente para que el aire llegue a la misma temperatura. Parece que repito varias veces esto, pero bueno, es para que se nos grabe. Otra de las funciones que cumple este paso por la nariz es también humidificar el aire. Ustedes piensen que todo nuestro interior está húmedo. Similar hacia las mucosas, lo que tenemos en la boca, en los ojos. Todo nuestro interior está húmedo. Si yo le tiro aire, ¿qué pasa cuando le tiro aire a algo que está húmedo? ¿Qué pasa? Se seca. Seca. Bueno, obviamente, el paso por la nariz también me va a permitir humidificar ese aire, precisamente para que todo lo que está, toda la mucosa que está dentro y todo el trayecto que llega hasta los pulmones no se seque. Ahí ya tenemos dos funciones de la nariz muy importantes, muy importantes. O sea que la nariz no es únicamente para decir, ay, qué linda naricita que tengo, o para ponerse un piercing, o para darle laburo a los cirujanos plásticos. La realidad es que la función fundamental de la nariz, obviamente aparte de tomar el aire, es precisamente calentarlo y humidificarlo. Son funciones muy, muy importantes. También tenemos obviamente, vamos a ver que la típica, lo más común es, se me tapó la nariz, ¿no? Mucha gente piensa que lo que está tapando la nariz son mocos. Y no es así. Esa sensación de nariz tapada que impide el ingreso de aire, ay, que no puedo respirar, que no puedo ingresar aire por la nariz, es precisamente porque los cornetes se hinchan, se dematizan. Esa hinchazón, digamos, de los cornetes impide el ingreso de aire. Los cornetes son estructuras que están muy vascularizadas, precisamente porque cuando mayor cantidad de sangre circula, cuando mayor cantidad de aire circula, cuando mayor cantidad de sangre circula, mayor temperatura va a haber en el lugar y mayor es la temperatura que le voy a dar a ese aire que se inspiró. Pero ¿qué pasa? Esta vasodilatación hace que se hinche. Es un tejido, el tejido, digamos, de los cornetes, es un tejido eréctil.
¿Mm? Que eso quiere decir que se llena de sangre y se agranda. ¿Mm? En determinadas circunstancias, la famosa congestión, que tengo la nariz tapada, que hablo con voz nasal, precisamente es porque están muy hinchados los cornetes, me tapan los conductos y no se puede, digamos, respirar con facilidad. Eso después lo vamos a ver también en ámbito cuando veamos los fármacos que se utilizan para los descongestivos. ¿Mm? Básicamente son vasoconstrictores. ¿Mm? O sea, esto es para, digamos que para llegar un poquitito a entender el funcionamiento de esas cosas, de ese tipo de fármacos. Bien, una vez que el aire atravesó las fosas nasales, sigue, y vamos a ver que hay lo que se denomina la encrucijada aereo-digestiva, que no es otra cosa que la faringe. Yo tengo las fosas nasales, primero va a pasar por la faringe, que si nosotros abrimos la boca allá atrás al final, si lo ven acá el dibujito, acá está la lengua, acá atrás, acá está la faringe. Por ahí pasa aire y alimentos. Siempre hay un mecanismo de protección en el momento de la deglución que se baja como si fuera una especie de tapita que me tapa, precisamente tapa e impide el paso de los alimentos a la vía aérea, a la vía respiratoria. Pero ahí específicamente hay una comunicación. Por eso ocurren dos cosas. Primero, cuando no podemos respirar por la nariz, podemos respirar por la boca. Y segundo, que también nos ha pasado más de una vez, cuando esa tapita es como que no me terminó de cerrar bien la vía respiratoria, puede ocurrir que se vaya algún poquitito de alimento a la vía respiratoria y eso que nos hace toser, me atraganté, que terminamos tosiendo, que nos salen los ojos así, se nos ponen, bueno. Precisamente la tos, estoy haciendo una mezcolanza, pero es para ir aclarando todo esto. Precisamente la tos no es otra cosa que un reflejo para eliminar cosas que están de más acá en la vía respiratoria. Después cuando veamos fármacos para la tos vamos a ver cuáles son precisamente los mecanismos de la tos y vamos a ver que el hecho de que haya algo que está acá en la parte de la vía respiratoria que no debería estar, es uno de los motivos por los cuales se desencadena la tos, precisamente en un intento de eliminarlo. A diferencia del estornudo, que el estornudo se origina acá, en la nariz. Cuando algo está molestando ahí en la nariz, precisamente aparece la sensación de estornudo para también eliminarlo. Y esto ocurre no solamente con las partículas o las cosas que están ahí que tendrían que estar molestando. O quizás también toda alteración en la zona va a provocar tanto un estornudo como la tos. Y tanto la tos como el estornudo, aparte, ¿qué me puede eliminar? ¿Qué me puede eliminar la tos como el estornudo aparte de estas partículas que están molestando, que no tendrían que estar? Vamos, que todo el mundo lo debería saber después de casi un año de cuarentena. ¿Un virus? ¿Algo de eso? Virus, bacterias. Bien. ¿Vieron cuando se habla del distanciamiento social?
que que una persona tiene que estar alejada como mínimo 2 metros? Bien, en ese estornudo, en la tos, también se van a eliminar gérmenes que son los responsables del contagio. Y esto no solamente vale para el coronavirus, vale para todos los gérmenes. Para un resfrío común, para lo que sea. Para cualquier enfermedad respiratoria, vale. Precisamente por la fuerza con la que sale tanto la tos como el estornudo. Se considera que el spray que queda así alrededor de lo que se expulsó de la vía respiratoria, tiene un radio de 2 metros. Por eso quizás es más importante la distancia social en la prevención de contagios de cualquier tipo de enfermedad respiratoria que el uso de barbijo u otro tipo, o las pantallas. Obviamente todo lo que suma vale, pero bueno. Por eso también el hecho de el estornudo en el pliegue del codo, que en realidad, yo si estoy estornudando en el pliegue del codo, me estoy dejando todos los bichos acá en el codo, en la ropa. Después me toco cualquier cosa, y obviamente ahí estoy volviendo a transmitir. Después, si lo encuentro, hay un videíto que es muy educativo y que realmente es muy didáctico con respecto precisamente a la transmisión de cualquier tipo de enfermedad respiratoria, de las obviamente contagiosas. Bien, seguimos el camino en nuestra vía respiratoria. Vamos a llegar a la laringe. La laringe también está en la vía respiratoria, pero no cumple ningún tipo de función respiratoria. La función de la laringe precisamente es la emisión de la voz. En la laringe lo que están son las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son como dos cuerditas de mucosa que vibran con el paso del aire. Y al vibrar con el paso del aire, aparece la emisión de sonido, que después en la boca, precisamente con la modulación, gracias a la lengua y a la apertura vocal, obviamente va a salir la articulación de la palabra. Pero la laringe no tiene función respiratoria. El aire pasa, va y viene, pero tiene una función distinta, que es la fonación. Y por eso digo fonación y no digo palabra, porque la palabra se forma en la boca, pero el sonido va a formarse en la laringe. Y también, fíjense que loco, está muy relacionado con el tema de las características de una voz masculina y una voz femenina. ¿Qué les pasa a los varones en la adolescencia? Empiezan a cambiar la voz, ¿no? O sea, por ahí tenían una voz de pito, hola mami, quiero que me compres una pelota nueva. Y a los 2 meses, che vieja, ¿me das unos mangos para ir a tomar una birra con los chicos? Es así. ¿Por qué? Porque precisamente la testosterona, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la testosterona, que era la hormona masculina, determinaba los caracteres sexuales secundarios? Bueno, precisamente en uno de los lugares donde actúa es en la laringe y hace que crezca. Y acá nos vamos a meter un poco con música. El sonido de una flauta es un sonido agudo, porque la flauta es finita, es chiquitita, el calibre, digamos. A diferencia de
de una trompeta, por donde pasa el aire es mucho más grueso, y a medida que más grueso sea el lugar por donde pasa el aire, más grave va a ser. Bueno, es una cuestión acústica, pasa exactamente lo mismo. Si nosotros vemos a los varones, vieron que los varones todos tienen acá la famosa nuez de Adán marcada. Bueno, no es otra cosa que eso, que precisamente la laringe. Las mujeres, obviamente, menos yo, que con tanto pucho mis cuerdas vocales ya se fueron poniendo gruesitas, entonces la voz femenina, al no tener la laringe tan amplia como la del varón, suele ser una voz más aguda. Cosas interesantes. ¿Mm? Bien, lo que le sigue a la laringe es la tráquea. Después, la tráquea continúa o se divide en dos, que son lo que se denominan los bronquios principales. Y una vez que ingresan a los pulmones, se van a empezar a dividir. Se van a empezar a dividir y a hacerse cada vez más chiquititos, cada vez más finitos, hasta que terminan en los alvéolos, en una ramificación, en una formación como de globitos, que es lo que ya habíamos visto, que es donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, si yo quiero ver y decir, puedo decir que los pulmones están formados precisamente por la ramificación o las ramificaciones de los bronquios fuente o los bronquios principales, más todos los alvéolos, que son esas bolsitas finales, que son las que van a permitir precisamente el intercambio gaseoso, porque van a estar ahí enganchaditos con los capilares que vienen ¿de dónde? A ver si alguien se acuerda que vienen ¿de dónde? El corazón. Muy bien. Miren, acá hay un corte de costado de las fosas nasales. Acá, ¿ven los cornetes? Acá están todos los cornetes, que son los que se hinchan. Por acá entra el aire, pasa por acá, se calienta. Bien. Acá les dice, limpiar, humedecer y calentar el aire. Bueno, básicamente, acá tienen varios dibujitos, varias cositas. Acá están las cuerdas vocales, cómo se abren, cómo se cierran. Acá hay más de la tráquea, cómo se va ramificando. Acá hay unos cuantos y unos muy lindos dibujitos que tienen. Bueno, acá tienen una parte histológica que la verdad... Y vamos acá a los pulmones. Vamos a ver que el pulmón derecho, pulmón izquierdo. Pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el pulmón izquierdo tiene nada más que 2 lóbulos. Esto están ¿qué es esto de los lóbulos? Son divisiones anatómicas, pero que no tienen ninguna diferencia en la funcionalidad que cumplen. La diferencia es que el derecho tiene 3 lóbulos y el izquierdo tiene nada más que 2, porque acá metidito, suele estar en el medio el corazón. Y como el corazón está más para el lado izquierdo, obviamente el pulmón izquierdo es como que va a tener un poquito menos de espacio. Acá hay un dibujito. Acá se lo ve bien clarito. Lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior del pulmón derecho. Y el lóbulo superior, que está prácticamente acabalgado ahí, tapando todo, la partecita del corazón, y acá atrás, acá abajo, se ve
el lóbulo inferior. Básicamente no tiene demasiada, o sea, la funcionalidad es exactamente lo mismo. Bien, acá hay otra cosa que es importante, que básicamente son los recubrimientos, porque todo este lobulerío, todo este cosito necesita como una especie de contención. Entonces tiene como una especie de membrana, los pulmones tienen como una especie de membrana que se llama pleura. Esta pleura está como dividida en dos partes. Se llama la pleura visceral y la pleura parietal. ¿Qué diferencia hay entre pleura visceral y pleura parietal? Es como una especie de revestimiento, la pleura visceral, perdón, es como una especie de revestimiento que se va adheriendo. Es como si yo quisiera poner un vinilo, un contact, sobre una superficie, está así, bien pegadita sobre todo el tejido que forma el pulmón. Hasta que llega la parte, acá, por donde entran los bronquios, que también es la parte por donde entran las arterias, por donde entra la arteria pulmonar, por donde sale la vena pulmonar, y todo eso, eso se llama ilio, que es toda la zona donde ingresa algo a un órgano. Entonces, cuando esta pleura visceral llega a esta parte, es como que se repliega y vuelve a dar otra vuelta toda alrededor del órgano. Y es lo que me forma la pleura parietal. Y en el medio de las dos, queda un espacio. Eso se denomina un espacio virtual. ¿Por qué un espacio virtual? Porque normalmente ese espacio está vacío, no hay nada. No hay nada. O sea, la pleura visceral está pegadita a la pleura parietal. Pero puede ocurrir en un derrame pleural, en un empiema, que después vamos a ver un poquitito más de qué se trata eso, que precisamente ese espacio que está entre la pleura visceral y la pleura parietal se llene de algo. Se puede llenar de aire, se puede llenar de sangre, se puede llenar de pus, en el caso de un empiema, que no es otra cosa que en la neumonía, que se llena de pus ahí, y precisamente me va a comprimir el pulmón. Me va a comprimir un pedazo del pulmón. Y si yo tengo comprimido un pedazo de pulmón, ¿qué se les ocurre que puede ser el síntoma? ¿Cuál se les ocurre que puede ser el síntoma? ¿Falta de aire? Falta de aire, exactamente. Voy a tener lo que se denomina técnicamente disnea, dificultad respiratoria. Obviamente, cuanto más grande sea lo que me está comprimiendo, obviamente más dificultad respiratoria va a haber. Vamos a dejar el resto para la próxima, porque obviamente ya se nos está terminando el tiempo, nos quedan 3 minutos 26. Con respecto a esto, vieron que quizás fui demasiado rápido, pero nadie me interrumpió, así que parecía que estaba bastante claro. No me parece que sea un tema muy difícil, no es renal, no es algo, hormonal o cualquier otro que sea más complejo. ¿Alguna duda con respecto a esto que estuvimos viendo recién? No, profe. No, profe. No. No, profe. Genial, genial. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es, como nos queda muy poquito, son 2:28,
2:26, con la cuenta regresiva, vamos a cortar y vamos como de costumbre, lo mismo de todos los días. Volvemos en un ratito cuando se termine de descargar el video.